obstrucción del tracto gastrointestinal. ¿Por qué es importante esto? Bueno, para empezar vamos a trabajar con información actualizada para el 25 de noviembre del 2019. Entonces no me encanta que tiene un año de atraso, pero bueno, es lo que tenemos a la mano. Afortunadamente se hace una revisión y aprobación de esta literatura para octubre 2020. Entonces, bueno, podemos sentirnos un poco más cómodos al respecto. Bueno, aquí sería importante abordarlo. eh, digamos, la fisiopatología de este cuadro de la obstrucción intestinal es evidentemente muy importante, pero no podríamos entenderla sola. La fisiopatología de la obstrucción intestinal se tiene que entender desde los procesos isquémicos intestinales, que son los que nos van a generar el daño verdadero al respecto de las paredes de nuestro tracto gastrointestinal. Pero bueno, quizás eso sea adelantarnos un poco. Nosotros tendríamos que hablar un poco de las entidades etiológicas y de las manifestaciones, así como de las principales formas de diagnosticar esta entidad nosológica. Tendríamos que empezar diciendo que la obstrucción intestinal va a ocurrir cuando el flujo normal del espacio intraluminal, es decir, del espacio dentro del tracto gastrointestinal, se vea interrumpido. Eso es, a grandes rasgos, la definición de obstrucción intestinal. Creo que no guarda ningún secreto para nosotros. El problema es que esta definición pues es relativamente ambigua debido a que los diferentes autores, particularmente los de cirugía, pues dan otro tipo de definiciones que pueden variar desde la suboclusión, la pseudooclusión, hasta la oclusión parcial y la oclusión completa. Pero en general nosotros debemos de comprender que cada vez que el flujo intraluminal se detenga por el motivo que esto sea, vamos a estar frente a una obstrucción intestinal. Entonces, de importancia relevante, tendría que ser concentrarnos en la obstrucción del intestino delgado, ya que es aproximadamente el 80% de los casos el responsable de dicha obstrucción. Por supuesto, cuando tenemos una obstrucción no de intestino delgado, sino de intestino grueso, nosotros pensaríamos de entrada que es una extravagancia y por lo tanto tiene entidades o etiologías muy bien definidas, pero llegaremos a ello. Entonces, aquí tendríamos la primera diferenciación importante, debido a que esta obstrucción, que ya sabes que en el 80% de los casos va a ser de intestino delgado, puede ser funcional o mecánica. Cuando hablamos de funcional, estamos hablando de una disfunción peristáltica que también podemos llamar íleo o mecánica, y esto tiene que ser, como su nombre lo indica, por algún fenómeno que esté impidiendo el tránsito intraluminal. Entonces, las etiologías y las manifestaciones, bueno, pues van a ser la que podamos revisar o trabajar el día de hoy, pero insisto que nosotros necesitamos también entender los procesos isquémicos para entonces comprender por qué es tan grave este cuadro y por qué, bueno, pues pone en franca amenaza a la vida. Al respecto de la epidemiología, pues mira, estamos pensando que la obstrucción mecánica aguda del intestino delgado es una emergencia quirúrgica muy común y estamos pensando, bueno, lo que se tiene contabilizado es que de 2 al 4% de las visitas a los departamentos de emergencia se deben a este motivo y casi el 15% de las admisiones hospitalarias también estarán en relación a este cuadro nosológico. Ya dentro de las áreas quirúrgicas, hasta el 20% de los padecientes que se meten por dolor abdominal agudo al quirófano tendrán un cuadro de oclusión de tipo mecánico y, por supuesto, aguda. La epidemiología para México no queda muy claro. Sin embargo, estamos pensando más o menos, en una cantidad de 300,000 hospitalizaciones por año y eso nos tendría que representar hasta 846,000 días de estancia intrahospitalaria, lo cual resulta en más o menos, más o menos, 46 millones de pesos al año, perdón, 46 mil millones de pesos al año en gastos médicos sobre estos padecientes. Entonces tiene una importancia sustancial. Ahora, la incidencia, hablando de la misma epidemiología, la incidencia de la obstrucción al intestino delgado es muy similar entre hombres y mujeres. Por aquí hay un estudio muy interesante en el que nos dice que la edad promedio en la que se presenta esta obstrucción en nuestros padecientes es de alrededor de los 64 años. Esto en hombres, en tanto que
Para las mujeres pareciera variar un poco y estaríamos pensando en los 60 años, es decir, ligeramente antes, ¿no? Pero tiene una incidencia, insisto, pues muy similar entre unos y otros. Y aquí también es importante señalar que del 20 al 30%, al 20 al 30% de los padecientes con una obstrucción de intestino delgado van a requerir una intervención quirúrgica, lo cual pues nos haría pensar en, ok, del 20 al 30%, ¿y qué pasa con el 70 al 80%? Y este es de esos cuadros en los que, bueno, podemos tomar el ejemplo perfecto para resaltar lo que mencionábamos en sesiones anteriores. Si piensas que del 20 al 30% de los padecientes van a requerir de un proceso quirúrgico, entonces esto quiere decir que del 70 al 80% de los padecientes se pueden y se deben, por lo tanto, manejar con medidas conservadoras y no será necesario que pasen a las salas quirúrgicas para resolver el cuadro. Entonces, esto es importante porque nos hace pensar que en la mayoría de los espacios privados, cuando una obstrucción intestinal se presenta, y hay una premura importante por el personal de meter a este padeciente al quirófano, pudiera no ser necesariamente por motivos clínicos, sino por motivos económicos. Entonces, aquí vendría una cuestión importante acerca de los tratados de bioética que seguramente ya estarás eventualmente trabajando. Pues bien, ¿hasta aquí alguna duda, compañeros? No, profe. No, doctor. De acuerdo, entonces puntos importantes a resaltar de esta introducción es que obstrucción intestinal va a ser cuando se interrumpa el flujo intraluminal del tracto gastrointestinal. El responsable principal en el 80% de los casos va a ser el intestino delgado y va a presentar dos tipos de obstrucciones. Existen dos tipos de obstrucciones. Una que es funcional, que también llamamos ileo, y otra que es mecánica, que como su nombre lo indica, es una compresión intraluminal o extraluminal del intestino delgado, en tanto que el ilio es una disminución o una disfunción peristáltica. Bien, ahora, al respecto de esto, también mencionábamos que la epidemiología es muy similar entre hombres y mujeres y el promedio de presentación es de 64 años en pacientes masculinos y 60 años en pacientes femeninas. Y de la totalidad de pacientes hospitalizados por obstrucción intestinal, se van a operar del 20 al 30% y por lo tanto del 70 al 80% de los padecientes se podrán resolver sin necesidad de un acto quirúrgico, solamente con medidas conservadoras. Creo que eso es lo más resaltable de esta breve introducción. Me tranquiliza saber que como estaba en el temario, todos han leído el tema y me siento cómodo avanzando un poco más rápido. Bien, entonces, al respecto de la fisiopatología, bueno, pues cosas importantes. A ver, habría que considerar aquí algo que ya hemos mencionado. La obstrucción mecánica puede ser causada por obstrucciones intraluminales u obstrucciones extrínsecas que van a comprimir al intestino delgado. Entonces, esta obstrucción va a llevarnos progresivamente a una dilatación del intestino en la zona proximal del bloqueo, en tanto que la zona distal del bloqueo se va a descomprimir evidentemente conforme pase lo que los remanentes del del tránsito gastrointestinal, y esto nos da dos zonas, una previa o proximal al bloqueo y una posterior o distal al bloqueo, en donde los fenómenos son diferentes. Conforme nuestro padeciente sigue consumiendo aire y gas que se está produciendo, por supuesto, esto debido a la fermentación generada por la microbiota habitual del tracto gastrointestinal, en la zona proximal del bloqueo vamos a generar fenómenos de distensión, en tanto que en la zona distal pues habrá un colapso completo del tracto gastrointestinal. Si este proceso continúa, la pared intestinal se va a volver edematosa y entonces podría perder su función absortiva normal. De hecho, esto es lo primero que pasa. Una vez que la pared gastrointestinal ha perdido su capacidad absortiva, el siguiente fenómeno es que va a secuestrar una gran cantidad de líquidos provenientes de la luz intestinal, perdón, del intersticio luminal, y por lo tanto va a vaciar una gran cantidad de líquido. Aquí tendríamos que señalar que podría ser que este líquido se convierta en un trasudado y por lo tanto ese trasudado pudiera después fugar hacia la cavidad peritoneal. Ahora, de todo lo que estamos mencionando, si le pones atención, estamos diciendo que va a haber una compresión que va a generar distensión y edema de la pared del tracto gastrointestinal.
Por lo tanto, es muy sencillo suponer que ese edema, así como los fenómenos mecánicos de compresión, van a generar un problema de irrigación sobre la pared del tracto gastrointestinal. Así que el paso siguiente es el sufrimiento isquémico de nuestro tracto gastrointestinal en la región proximal a la zona del bloqueo. Este ejercicio de isquemia sobre la pared gastrointestinal, pues tendría las mismas características de lo que pasaría en una zona de infarto en cualquier otra parte del cuerpo. Por lo tanto, una zona que se ha infartado eventualmente desarrollará necrosis isquémica. Esta necrosis isquémica va a ser la causa más común o va a ser causada comúnmente, perdón, por el giro o twisting, pues no tiene una traducción literal, pero es como plegamiento sobre sí mismo, como que se enrolla, de la irrigación mesentérica alrededor de las bandas adhesivas de las sujeciones intestinales. Una forma alternativa de producir esta necrosis isquémica va a ser la dilatación excesiva. Por supuesto, en esta dilatación excesiva, los muros intramurales del intestino delgado se comprometen y por lo tanto no hay una perfusión adecuada de la pared intestinal, con lo cual reduce, por supuesto, la capacidad de oxigenación y de liberación metabólica de nuestras células de todo tipo, por supuesto. Ahora, cuidado. Si la perfusión a un segmento del intestino es inadecuada, lo más seguro es que las demandas metabólicas de ese tejido no van a ser suficientes, o sea, no se van a poder completar. Por lo tanto, la isquemia ocurrirá, eventualmente llevándonos a necrosis, y esa necrosis nos tendría que llevar, por supuesto, a la perforación, a menos de que este proceso sea interrumpido. Como sea, la isquemia del intestino delgado puede progresar de forma continua y en algunos raros casos, pues sí que se ha visto que las zonas de dilatación no padezcan de procesos isquémicos, pero bueno, dilatación solamente sin edema y sin necrosis isquémica es una cosa muy raro, por poder puede ser, pero nosotros tenemos que estar listos para todos y suponer que esa zona de dilatación se va a volver edematosa, tendrá problemas de irrigación, esos problemas de irrigación la llevarán a necrosis isquémica, la necrosis isquémica progresará a la perforación, ¿de acuerdo? Y de la perforación ya estaríamos